過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人腕を伸ばしてるHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Una vez que el comandante de la flota logró que el frenético artesano volviera a estar en su sano juicio, el hombre comenzó a sudar frío cuando se dio cuenta de lo que había intentado hacer. Alex no se sorprendió de que el herrero fuera un poco maníaco en su entusiasmo por su oficio, ya que la mayoría de los grandes artistas tenían un problema similar. En opinión de Alex, se habría enojado mucho más si el artesano no hubiera entrado en ese estado cuando tenía un recurso tan tentador frente a él. No hace falta decir que las disculpas de los maestros de la segunda flota fueron aceptadas sin ningún problema. Alex regresó al recreo de los ancianos después de que el comandante de la flota estuviera seguro de que no estaba molesto en secreto por alguna razón. Alex no podía culpar al hombre ya que en ese momento Alex era el único monstruo en el planeta que técnicamente no era cazable. La elementalización de Logia era una habilidad que nunca se había visto en este mundo, así que hasta que crearon un contador para Alex, era prácticamente imposible de matar. Si Alex decidiera acabar con ellos en ese momento, serían completamente impotentes para detenerlo, por lo que mantener una relación amistosa era muy importante para el comandante de la flota. Alex no estaba lo suficientemente delirante como para pensar que eventualmente no descubrirían cómo contrarrestar su elementalización ya que el tiempo había demostrado que las personas de este mundo eran terriblemente creativas. Demonios, habían hecho un sustituto de pólvora con escamas de pescado y hongos de todas las cosas para que solo un idiota desacreditara la posibilidad de ser contrarrestado. Alex incluso sabía la forma en que actualmente podía ser contrarrestado, ya que al igual que en él, Alex podía ser golpeado con aislantes como el caucho. No le haría mucho daño, pero si cubrían al Dragonater con la sustancia y lo golpeaban, definitivamente sufriría mucho. El mejor plan para mantenerse fuera de la lista de matar a toda costa era simplemente mantener una posición amistosa o al menos neutral con la gente. La semana siguiente, Alex cazó algunos ratalos azules más, ya que el primero le dio la misma cantidad de puntos que el Kirin de bajo rango. Cuando el clima en el recreo se volvió ventoso y nublado, Alex supo que la búsqueda de Kusalada ahora había llegado a su fin. Encontrar el dragón de viento metálico fue bastante fácil ya que sirvió como un pararrayos natural. Un relámpago a las nubes arriba y el anciano fue golpeado revelando su posición. El hecho de que Kusala fuera débil al daño del trueno fue lo más irónico para Alex, ya que estaba literalmente cubierto de metal. Alex ni siquiera luchó contra el anciano tanque, ya que simplemente lo bombardeó con electricidad hasta que cayó muerto. Si Alex realmente quería un desafío, podría haber entrado en una batalla cuerpo a cuerpo, pero considerando que contrarrestó con fuerza el elemento Kusala, parecía que solo hacía su trabajo más difícil sin ninguna razón. Menos mal que no lo hizo, ya que cuando agarró el cadáver para llevárselo al campamento, sus garras resbalaron por los costados con un chirrido de metal contra metal. Toda una batalla llena de ese sonido habría irritado a Alex hasta el final, por lo que estaba doblemente feliz de haber tomado la ruta de supresión elemental. Como un dragón anciano de alto rango, Kusala le dio a Alex una gran cantidad de puntos en 1 millón de puntos, lo que fue suficiente para que Alex apenas pudiera pagar la fruta del diablo de magma con sus puntos ahorrados. Sin embargo, en lugar de gastar los puntos, continuó ahorrando porque estaba a la mitad de la cantidad necesaria para obtener el penúltimo elemento, hielo. Alex estimó que necesitaba comer otros 4 o 5 dragones ancianos de alto rango para alcanzar su objetivo y obtener el elemento hielo.
Una vez que tenga todos esos elementos normales, sería casi imparable ya que carecería de cualquier debilidad real además de la debilidad estándar del dragón que tenían todos los dragones mayores. Consumir la logía del dragón eliminaría incluso esa debilidad en cuyo punto cualquier cosa que no sea un acto de Dios no podrá matarlo. En ese momento, Alex simplemente necesitaría ahorrar para la inmortalidad y luego podría simplemente sentarse y relajarse con sus tesoros para disparar sus elementos a niveles divinos reales. Alex puede incluso cazar en ese punto para comenzar a acercarse cada vez más, a parecerse a un dios real con poder sobre todas las cosas. Incluso podía verse holgazaneando en un templo todo el día mientras la gente de este mundo peregrinaba para obtener sus bendiciones. La única preocupación que tenía Alex era que sabía con certeza que definitivamente había algún tipo de seres divinos en el fondo, ya que no había otra forma de explicar la existencia de su sistema. Si estos dioses decidieran que no querían que alcanzara su nivel o incluso que se acercara, simplemente tenían que arrancar el sistema antes de tiempo y él se quedaría atascado. El siguiente anciano en investigar al máximo fue Teostra y Alex no pudo evitar pensar que tenía un poco de poder para este punto de la historia ya que Teostra estaba indefenso contra él. El fuego por el que Teostra era tan conocido simplemente no le hizo nada a Alex ya que él era inmune a ese elemento y la fuerza sabia Alex superaba al anciano. Esto significaba que toda la pelea fue básicamente solo Alex atacando la garganta del anciano que estaba completamente desprotegida por Teostra con la cabeza en alto. Lo mejor que había logrado Teostra fue hacer que el revestimiento de metal de Alex se derritiera y se cayera cuando golpeó a Alex. Como la mayoría de los monstruos elementales de fuego, la Teostra tenía un sabor picante, pero tenía un sabor y una textura parecidos a los del cerdo sin nada del contenido de grasa. Le dio a Alex 1.3 millones de puntos cuando lo comió, lo que lo sorprendió ya que era más alto que el Kusala igualmente calificado en la cadena alimenticia. Alex teorizó que la afinidad elemental y los poderes de un monstruo pueden influir ligeramente en la cantidad de puntos que obtiene de ellos. Kusala podía generar viento, pero eso era principalmente una irritación que no causaba ningún daño, pero Teostra tenía que ver con el fuego, que era de naturaleza muy destructiva. Quizás la razón por la que no había aparecido antes era porque solo se notaba en el nivel de los dragones mayores. Si esta teoría fuera cierta, entonces Balazok en el Valle Podrido probablemente valdría incluso más puntos que Teostra considerando su creación y control de efluvios. El material era una sustancia infernal que debilitaba drásticamente el cuerpo de cualquier criatura a la que estaba adherido, pero afortunadamente se podía curar con bayas nulas. Lo que era peor era que Balazok podía matar directamente a cualquier ser cubierto de una manera que Alex aún no podía entender. Sin embargo, Alex no estaba dispuesto a tratar de comerse a este anciano en particular, ya que su cosa favorita era cubrirse con cadáveres en descomposición y sus efluvios como una especie de cadáver. La parte aún humana de la mente de Alex se estremeció ante la idea de comer una criatura así, incluso si le daría muchos puntos. Al final, Alex simplemente hizo la vista gorda ante los informes de que la cosa se había encontrado en el Valle Podrido. Esto estuvo bien, aunque una vez que aparece el primer miembro de estas especies, comienzan a convertirse en vistas comunes. Cazar Teostra se convirtió en la rutina normal de Alex y rápidamente alcanzó los 10 millones de puntos que estaba ahorrando para conseguir el elemento hielo, el tesoro y las espinas. La integración del elemento hielo arregló la inestabilidad que Alex ni siquiera se había dado cuenta que tenía entre los tipos de energía en su cuerpo. Los elementos estabilizadores del hielo y el agua eran necesarios para mantener a raya a los elementos destructivos del fuego y los relámpagos en niveles más altos. Para los monstruos de un solo elemento, esto no fue un problema, ya que estaban adaptados a este tipo de energía dentro de ellos, pero para una criatura como Alex, tenía que haber un equilibrio. Antes de obtener el elemento hielo, sin saberlo, Alex se había acercado peligrosamente a que sus energías se salieran de control y destruyeran su interior y su entorno. Fue solo después de que obtuvo el elemento hielo que su cuerpo comenzó a relajarse. Estuvo hasta incómodamente cerca de pasar el borde, pero a medida que su nuevo elemento alcanzara rápidamente a los demás, se alejaría más de ese punto. Los cuernos y las espinas del elemento hielo tenían forma de copos de nieve y completaban el luz que buscaba. Una vez que crecieron, Alex tenía un círculo en forma de corona de todos sus cuernos alrededor de su marca de nacimiento de escamas rojas en su cabeza y 2 filas de 2 espinas elementales diferentes a cada lado de su columna vertebral. Alex estaba satisfecho con finalmente llegar a este punto y acercarse a su aparición final.
Había algunas cosas que Alex planeó modificar con el tiempo, como sus alas que podrían usar algunos patrones como batallos, pero esos eran completamente cosméticos. La semana siguiente, Alex holgazaneó principalmente cerca de sus tesoros, disfrutando de las rocas de energía que se agregaban a cada uno de sus elementos gracias al efecto acumulativo que tenían. ¿Ya terminaste de cambiarte? Te juro que es como si tuvieras un aspecto diferente cada vez que te veo. Dijo el almirante sarcásticamente. Alex simplemente le sonrió al hombre. No, por supuesto que no, porque aparentemente es mucho pedir. El hombre se quejó y Alex solo se burló de sus payasadas. Mientras toda esta conversación continuaba, Alex estaba dejando escapar una temperatura fría que hacía que el interior de la tienda fuera agradable y fresco. Esta fue una gran diferencia en comparación con el exterior de la tienda, ya que estaba en un área volcánica llena de lava. El almirante no se iba a quejar de la temperatura en la tienda, sin embargo, como la última vez que lo hizo, Alex elevó la temperatura incluso más que afuera de alguna manera. En comparación con tener calor, tener un poco de frío es mucho más agradable y reparable. El hombre puede parecer un salvaje con su forma tosca de actuar y hablar, pero era terriblemente inteligente si realmente prestabas atención. Por lo general, solo necesitaba que le dijeran cualquier información una vez para memorizarla y usarla más adelante, por lo que cualquier lección que le enseñen la memoriza y la aprende casi al instante. Fue por esta razón que fue elegido como el almirante de la comisión de investigación en el Nuevo Mundo junto con su socio de confianza, a quien se le asignó el comandante de los pies. Si se llegaba a eso, podría y se haría cargo de la comisión y la usaría como un arma en cualquier problema que se tratara. Al igual que Alex, sin embargo, el hombre tenía un mal caso de corazón salvaje, donde simplemente prosperaba mejor cuando estaba en la naturaleza. Para Alex, fue debido a sus monstruosos instintos y su impulso por crecer lo que le hizo imposible quedarse quieto. En el caso del almirante, era simplemente porque era un adicto a la adrenalina y estar en un lugar civilizado lo aburría hasta las lágrimas. El hombre sintió que había encontrado un alma gemela en Alex, razón por la cual estaba tan apegado a él. Le había confiado a Alex que podía sentir que el tiempo lo arrastraba hacia abajo, pero se negó a simplemente debilitarse y morir de vejez, así que mientras aún tuviera fuerzas, cazaría hasta que lo matara. Alex no podía culpar al hombre, ya que probablemente fue un sentimiento terrible darse cuenta de que todo por lo que habías trabajado y disfrutado se te escurría lentamente entre los dedos. Alex pensó en obtener una habilidad de rejuvenecimiento, pero decidió no hacerlo ya que, por mucho que Alex disfrutara de la compañía del hombre, no planeaba tentar a nadie con la perspectiva de la inmortalidad. Había muchas historias sobre personas que hacían todo lo posible para conseguir la inmortalidad. Todo lo que se necesitaría sería que la persona equivocada se diera cuenta de que el almirante vive mucho más de lo que debería sin envejecer para obligar a Alex a esconderse. Incluso si enfrentar a Alex significara la muerte absoluta, multitudes de personas aún lo perseguirían por la más mínima oportunidad de inmortalidad. Un dragón aparentemente inmortal no es algo nuevo en este mundo, ya que se mostró que algunos dragones mayores vivieron durante miles de años. Zora Magdaros fue considerado uno de esos dragones, ya que el mismo que vino al Nuevo Mundo para morir apareció en los registros de los gremios hace cientos de años. Pero si una persona, un ser humano nada menos, apareciera hoy que estuviera viva durante el mismo periodo de tiempo, el mundo entraría en un frenesí por aprender el secreto y adquirirlo. Al final, simplemente era mejor dejar que el almirante viviera su vida natural antes de que, sin duda, lo matara algún tipo de monstruo. Alex se preguntó distraídamente si se cansaría de vivir después de un tiempo lo suficientemente largo y simplemente hibernaría perdido de forma permanente hasta que alguien lo molestara en el futuro. Lo gracioso es que esto había sido exactamente lo que llevó a que sucedieran muchas historias sobre los señores demonio. Algún mal desconocido durmió durante miles de años antes de que una persona desconocida tropiece con ellos y los despierte. Aunque en este caso Alex piensa que podría aplastar a la persona antes de volver a dormirse, un pensamiento que lo hace reír mentalmente. Pronto llegó el momento de la caza del Nergigante cuando Freya apareció decidida a matar al anciano y Alex supo que era hora de dejar esa espina clavada en su costado. Sabía que era probable que este Nergigante huyera si veía o olía a Alex, por lo que creó un polvo eliminador de olores en el sistema. El resto era simplemente controlar el metal en su cuerpo para tener el material azul cristalino en la parte superior para camuflarlo contra la mala vista de Nergigante. Funcionó a medida que la delgada capa azul claro lo hacía notar junto a los cristales del hueco, mientras aún era muy duro incluso para los humanos.
Como Alex sabía dónde iba a aparecer el Energigante, se dirigió sigilosamente a esa área y se colocó en un lecho de cristales cercano. Además de sus alas y cola, Alex se mezclaba perfectamente como un camaleón extremadamente grande. Su disfraz era tan bueno que hizo que Freya tuviera miedo porque sabía que él estaba escondido cerca, pero no pudo verlo hasta que agitó la cola para mostrarle dónde estaba sentado. Freya temía volver a encontrarse con Obsidiana una vez que la noticia de que él estaba desarrollando los elementos de hielo llegó a Astera. Su mayor temor se había hecho realidad y Obsidiana se había convertido en un monstruo casi sin debilidades, lo que significa que si alguna vez se llegaba a eso, matarlo sería una tarea casi imposible. Como si el hecho de que el dragón fuera tan inteligente como una persona no fuera lo suficientemente malo, también tenía un nivel máximo de poder en todos los aspectos. Las personas solo podían sobrevivir y tomar represalias contra los monstruos debido a su inteligencia y creatividad, pero cuando un monstruo tenía la misma inteligencia, la única ventaja que tenían las personas era eliminada. Esta fue la razón por la cual cualquier monstruo inteligente que alguna vez surgió fue asesinado poco después de ser descubierto. Freya se había tomado la molestia de buscar los registros sobre monstruos inteligentes como cualquier otro cazador cuando la obsidiana se presentó al público. Ni un solo cazador en el viejo mundo confiaba en un monstruo en ningún aspecto sin verlo personalmente. Seguro que estaban contentos de tener un anciano de su lado, pero en cuanto a la confianza personal, inexistente. Estaba demasiado arraigado en sus mentes que los monstruos eran el enemigo para creer completamente en la obsidiana y no volverse contra ellos. Después de haber interactuado personalmente con Obsidiana durante un tiempo bastante decente, Freya pudo confiar en el dragón hasta cierto punto. Sin embargo, su estilo de vida de cazador le dificultaba confiar plenamente en el dragón, por lo que mantuvo un grado de precaución con la criatura. Alex lo sabía pero no le importaba ya que no tenía intenciones de meterse en el punto de mira de esta mujer. Él era consciente de que eventualmente mataría incluso a Alatreon y Fatalis. Así que hasta que él estuviera firmemente en el reino de lo imposible de matar, ella no tenía nada de qué preocuparse. Obviamente no iba a explicar esto ya que sería una forma rápida de ser cazado celosamente. Entonces, mientras ella seguía el rastro hasta la entrada cubierta de cristal del nido de Energigante, Alex simplemente cargó la punta de su cola con electricidad para darle a Energigante una desagradable sorpresa cuando llegara. La cantidad de poder de cizallamiento en la punta de un pie de largo lo hizo increíblemente caliente hasta el punto de que los cristales duros debajo de él comenzaron a licuarse en magma. El equivalente a un rayo completo se almacenó en la espiga esperando para darle al Energigante un muy mal día. Alex observó pacientemente cómo ocurría la misma escena del juego con el Gajalaka huyendo del Energigante que estaba rompiendo los cristales como el genial ayudante. Freya se estremeció y se cubrió la cara cuando el cristal estalló hacia ella y el polvo llenó el área. Vio cómo Energigante despejaba el polvo con sus alas y le rugía territorialmente. El momento en que el rugido del Energigante Alex movió la punta de su cola hacia adelante a la velocidad del sonido para aprovechar su estado de distracción. El mundo pareció volverse blanco en la visión de Freya cuando la punta de la cola golpeó al Energigante en el ala y estalló con su poder intensamente concentrado. Freya no pudo ver el daño, pero el grito de dolor que dejó escapar el Energigante dejó en claro que había una cantidad considerable. Cuando la luz de la energía se desvaneció y pudo ver de nuevo, Freya notó una enorme marca de quemadura en el lugar donde una vez hubo un ala. Esto la hizo estallar en un sudor frío ante la gran devastación que las obsidianas lanzaron contra el Energigante. Lo que ella no sabía era que la única razón por la que Alex había apuntado al ala en lugar de a la cabeza era porque ella estaba parada frente a ella. Alex habría tenido que empalarla para apuntar a la cabeza de Energigante, pero teniendo en cuenta cuánto del plan del destino dependía de que ella siguiera viviendo, así como su propio desprecio por ser perseguido hasta la muerte, optó por incapacitar a Energigante. De cualquier manera, Alex acababa de sellar la muerte de Energigante en piedra con su primer ataque. A Alex le tomó solo un momento mezclar el metal en él de nuevo a su proporción perfecta, devolviéndolo a su nueva coloración bronce. Estaba claro que Energigante estaba asustado cuando Alex hizo esto, ya que reconoció a Alex inmediatamente cuando apareció. El anciano ignoró por completo a Freya y se concentró únicamente en la mayor amenaza para su vida mientras avanzaba. Freya no estuvo en desacuerdo con su evaluación de sus niveles de amenaza, ya que aunque confiaba en matarlo, sabía que Alex lo haría mucho más fácil que ella.
Sin embargo, esto no significaba que no iba a castigar al anciano por ignorarla, ya que su propia energía se encendió y se lanzó hacia el dragón concentrado. Nergigante ni siquiera se dio cuenta de que estaba siendo atacado hasta que comenzó el escozor de las cuchillas dobles cortando su piel. Alex observó a Freya acuchillando al Nergigante y abriéndole cortes largos y poco profundos en su dura piel correosa, pero era consciente de que para monstruos como ellos, ese tipo de heridas eran simplemente molestas hasta que había muchas. Nergigante demostró esto cuando trató de apartarla sin apartar la mirada de Alex como una mosca zumbando a su alrededor. Alex se tomó su tiempo para acercarse a Nergigante, ya que no podía atacar a distancia sin correr el riesgo de matar a Freya. Ella se movía debajo del anciano y si esquivaba el ataque de Alex sería golpeada en su lugar, era un poco irritante para Alex pero contuvo su impaciencia. Nergigante le rugió a Alex cuando se acercó a 10 metros de él en un intento de que retrocediera. Alex simplemente respiró hondo, lo que hizo que su pecho se hinchara antes de rugir a todo pulmón. El suelo vibró intensamente por un momento ante la intensidad del rugido y tanto Nergigante como Freya se congelaron como un conejo al encontrarse con un león. Esta era la supresión de los niveles de vida que entraban en vigor y hacían que sus instintos cortocircuitaran brevemente sus mentes. El efecto fue roto por Freya casi instantáneamente cuando los cazadores fueron entrenados para resistir esa supresión. Era diferente para el Nergigante que nunca había experimentado ser puesto ante un ser superior que lo quería muerto. Como un dragón mayor que se comió a otros dragones mayores, Nergigante estaba justo en el pináculo de la cadena alimenticia en la mayoría de los casos. Las pocas especies de dragón anciano más altas que él eran tan raras que simplemente nunca había estado en contacto con ellas. Alex y Freya se aprovecharon del estado de aturdimiento de Nergigante y atacaron furiosamente. Se apartó del camino cuando Alex Wynn se precipitó contra el anciano y le estrelló la cabeza contra la pared de cristal cercana. Luego, Freya no perdió el tiempo en clavar sus dos hojas en el vientre expuesto del Nergigante repetidamente para causar el mayor daño posible antes de que volviera en sí. Mientras tanto, Alex golpeaba la cabeza de Nergigante contra la pared una y otra vez, rompiéndole los cuernos en el proceso mientras lo desorientaba. Muy pronto, los instintos de supervivencia de Nergigante se activaron y comenzó a arañar y morder todo lo que podía alcanzar, lo que obligó a Freya a retroceder para evitar ser destripada. Alex no tuvo tales escrúpulos y simplemente envió torrentes de electricidad a través de sus garras y quemó la carne y los ojos de Nergigante. Freya observó con horror cómo las garras de Alex se encendían y cocinaban rápidamente la cabeza de Nergigante al revés, ya que no lograba liberarse con luchas cada vez más débiles antes de finalmente quedarse quieto. Alex rugió su victoria antes de llevar el cadáver y Freya de regreso a Astera después de detenerse en el campamento para recoger los tesoros de Alex y el almirante. Hubo una gran fiesta celebrada al final aparentemente de las pistas para seguir la muerte de ese Nergigante señalado. Estaba claro para toda la comisión que faltaba una pieza del rompecabezas de por qué los dragones mayores eligieron esta tierra en particular como su lugar de descanso final, pero técnicamente se había descubierto el motivo del cruce de los ancianos. Alex sabía que en unas pocas semanas el vagabundo aparecería para llevar a Freya y al almirante a encontrar la pieza del rompecabezas que faltaba. Nergigante era casi tan difícil de comer como de Biljo, pero la mayor diferencia era que sabía más a diablos y daba muchos más puntos. 2.5 millones de puntos para ser precisos, un gran aumento en comparación con los otros dragones mayores, pero teniendo en cuenta cómo Nergigante también los cazaba, no era difícil de creer. Una cosa interesante a tener en cuenta fue que, al igual que todas las demás especies en el Nuevo Mundo, solo había un solo miembro de la especie al mismo tiempo, con una excepción muy rara. Esto significó que una vez que el Nergigante original fue brutalizado por Alex, otro miembro de la especie apareció poco después. Este nuevo miembro, sin embargo, no sabía lo jodido que estaba cuando apareció Alex y realmente pensó que podía cazar a Alex. No tuvo un final agradable como su predecesor. Esta vez Alex no necesitaba contener su poder y simplemente frió directamente el Nergigante con un rayo. Estaba muerto antes de que pudiera siquiera procesar su situación cuando el mundo pareció parpadear en blanco y sonó el fuerte trueno. Resultó que usar electricidad para matar al Nergigante hizo maravillas para ablandar la carne a un nivel aceptable. Gracias a este descubrimiento, se convirtió en algo común que Alex apareciera en Astera con un cadáver Nergigante durante las próximas 3 semanas.
Esto también significó que la reserva de puntos de Alex aumentó en aproximadamente 52.5 millones de puntos. Alex, por supuesto, había dejado caer 36,2 millones de puntos en el elemento dragón final junto con la modificación de las púas a lo largo de su columna vertebral y el orbe elemental. La diferencia entre este nuevo elemento y cuando Alex obtuvo los otros fue que no recibió dos cuernos nuevos en la cabeza. Más bien, agregó una gema roja en forma de estrella en el centro de su marca de nacimiento que sirvió para el mismo propósito y además permitió la fusión del elemento dragón y cualquier otro elemento si los enfocaba allí. El conjunto de orbes del tesoro elemental finalmente estaba completo y la resonancia entre ellos hizo que los elementos de Alex se dispararan en potencia y volumen. Pero la mayor diferencia fue que la energía adicional que no absorbió a Alex era tan densa que en realidad causó que un mineral extraño se condensara lentamente en el aire con el tiempo. Cuando los investigadores tomaron uno de los cristales metálicos negros Banta para estudiar con el permiso de Alex, descubrieron que era el metal más superior jamás registrado. El metal tenía una afinidad perfecta con todos los elementos conocidos y fue nombrado en honor al propio Alex, obsidiarita. Además de la lentitud con la que se condensaba el material, Alex descubrió otro problema con el mineral. No podía manipularlo con sus poderes Goro-Goro no Mi como el metal normal. De hecho, el material era casi completamente impracticable ya que su afinidad elemental perfecta lo hizo casi todo a prueba. El truco que descubrió Alex para trabajar el metal fue inundarlo con energía de fuego y rayos al mismo tiempo, lo que provocó que los elementos de destrucción en conflicto ablandaran el metal hasta un estado maleable. El problema con su enfoque era que requería una cantidad estúpida de ambos tipos de energía y que el flujo de toda esa energía no podía interrumpirse durante el proceso de formación, de lo contrario, el metal volvía a su estado inutilizable casi instantáneamente. Esto significó que Alex se vio obligado a sostener el metal mientras los herreros lo golpeaban para darle forma, al mismo tiempo que canalizaban una cantidad aterradora de energía en él. La única razón por la que Alex incluso permitió que los herreros usaran el metal a pesar de su capacidad de representar una grave amenaza para su vida fue porque estaba seguro de que lo necesitaban para permitirles trabajar el material. La razón de esto fue por el estúpido consumo de energía que el metal necesitaba para volverse utilizable. Cualquier cosa que no sea un flujo de nivel de dragón anciano de ambos tipos de energía y el metal ni siquiera cambiará un poco. Si las personas tuvieran acceso a fuentes de energía de nivel superior, Alex dudaba mucho de que los monstruos de este mundo los reprimieran tan fuertemente. Lo primero que se fabricó con obsidiarita fue una simple daga de apenas un pie de largo y afilada como una navaja. Honestamente, parecía un cuchillo de cocina negro considerando todas las cosas, pero los herreros lo consideraban un tesoro. Teniendo en cuenta la semana y media de tiempo que llevó condensar suficiente metal para este único cuchillo y el requisito de forjarlo, el material se consideró casi inútil. El único propósito que sirvió fue como un recuerdo ingenioso. Alex sabía que sin duda podía hacer uso del material gracias al sistema. La idea de Alex era permitir que el metal creciera hasta que hubiera una gran cantidad de material antes de usar el sistema para crear una fruta del diablo paramecía especial que le permitiera manipular directamente los metales. Seguro que las habilidades del Goro-Goro no Mi le dieron a Alex la capacidad de manipular metales conductores, pero eso fue todo, solo aquellos metales que eran conductores. Si Alex quería reemplazar su revestimiento de metal de color bronce a cambio de uno de obsidiarita, necesitaba esta habilidad de fruta del diablo. Este nuevo metal era demasiado perfecto para su construcción actual como para no agregarlo después de todo. Por ahora, aunque Alex simplemente gastó los 3.2 millones de puntos para comprar la fruta del dragón Logia que simplemente llamó Ryu no Mi. Comer esta fruta eliminaría por completo la debilidad a la energía de tipo dragón que le dio obtener la energía. Esta era la forma más fácil de eliminar su única debilidad real en este momento, así que Alex no perdió tiempo en hacerlo. La fruta se dibujó como una versión de color rojo y negro del Goro-Goro no Mi que tenía forma de estrella en lugar de rayo en forma de remolinos. Al igual que los otros Logia, el Ryu no Mi le permitió a Alex elementalizar su cuerpo en ese elemento en particular, en cuyo caso se convirtió en una nube de energía negra y roja brillante. Sin embargo, lo que Alex no había previsto era que podía fusionar los rasgos de las elementalizaciones de ambos Logia. Esto creó un estado de destrucción elemental desenfrenada alrededor de Alex, mientras su estado fusionado arrasaba el área sin escatimar nada. Alex decidió que simplemente no valía la pena arriesgarse a usar esta forma fuera de la batalla.
El mayor problema fue que cuando entró en este estado por primera vez, accidentalmente hizo que su capa de metal se evaporara instantáneamente. La mayoría de los metales tienen un punto de evaporación realmente alto, por lo que el hecho de que el revestimiento de metal se convirtiera en humo al instante debería ser un buen indicador del poder destructivo que tenía esa forma. El precio de Logia se triplicó después de que Alex comiera el dragón Logia, así que asumió que era lo mismo que los elementos en los que el precio se basaba en la cantidad que tenía. Alex todavía podía permitirse otro Logia antes de que necesitara empezar a ahorrar puntos de nuevo. En lugar de eso, Alex dibujó una isla hecha de piedra verde y azul en el sistema. La descripción decía piedra flotante. Una roca peculiar que parece desafiar la gravedad y flota justo debajo de las nubes en el cielo, independientemente del peso que tenga. 10 millas de largo y 20 millas de ancho con un espesor de 1/4 de milla. El precio se fijó en cerca de 500 millones de puntos, pero eso se debió principalmente a que Alex básicamente estaba tratando de hacer una isla voladora en el cielo. Sabía que se estaba acercando rápidamente a su meta para el nuevo mundo y que una vez que la alcanzara, tendría que mudarse a un lugar muy difícil de alcanzar normalmente para las personas. Una isla voladora que siempre estaba en movimiento y que estaba en lo alto del cielo parecía el lugar perfecto para establecerse eventualmente. Seguro que la gente podría usar naves aéreas y dragones voladores para aterrizar también en la isla en el cielo, pero dado que Alex iba a informar a la comisión de su residencia allí arriba, solo los ignorantes o los estúpidos subirían a propósito. Ni siquiera era una broma, Alex tenía todos los elementos que un monstruo podría tener y estaba mejorando rápidamente cada vez que se sentaba debajo de sus tesoros. Para cuando alguien que encajara en esta categoría apareciera en la isla, Alex probablemente podría destruir casualmente una pequeña isla en un instante. Por supuesto, había algunos otros preparativos que Alex tenía en mente para el futuro, pero la isla voladora estaba en la parte superior de la lista. Al final de este periodo de tiempo, Alex notó que el almirante estaba hablando con Freya sobre algo serio y supo que la aparición de Zenohiva estaba cerca. Alex no hizo ningún esfuerzo por esconderse mientras seguía a los dos hasta donde los esperaba el vagabundo con una canoa. Los densos cristales de agua marina significaban que Alex necesitaba elementalizar la mayor parte de su cuerpo para encajar en el pequeño estuario de la corriente eterna. El vagabundo estaba muy nervioso al ver a Alex siguiéndolos ya que, a pesar de saber de su existencia, el vagabundo nunca estuvo en Astera para conocer a Alex personalmente. De hecho, el hombre vivía en la naturaleza buscando respuestas sin descanso. Tal dedicación era digna de respeto, pero también hacía que el hombre no tuviera contacto con los demás. Estar tan desconectado significaba que no sabía hasta ahora que Alex había pasado de ser un monstruo poderoso a uno de los monstruos más poderosos, una distinción que suena pequeña pero que tiene significados muy diferentes. Como iberiano y cazador nada menos que el vagabundo era muy sensible a las energías de los monstruos. Para que el hombre pudiera sentir las profundidades insondables de las diversas energías de Alex que hicieron que sus instintos le gritaran que huyera lejos. La mayoría de los demás cazadores y iberianos se habían acostumbrado a sentir el poder de Alex, pero para el vagabundo era mucho más estresante. ¿Alguno de ustedes invitó a Obsidiana a este viaje?, preguntó el hombre y tanto Freya como el almirante negaron con la cabeza. Si él está interesado en lo que sea que hayas encontrado, debe ser importante, dijo el almirante serio. ¿Confías tanto en este anciano?, preguntó el vagabundo sorprendido. El almirante asintió. No ha sido más que bueno con nosotros desde que lo conozco. Hizo una pausa para darle al siguiente Alex una mirada profunda. Dale el respeto que se merece y tal vez te ganes el suyo, dijo mirando seriamente al vagabundo a los ojos. El hombre suspiró. Lo entiendo, dijo seriamente, y el resto del viaje lo pasó con el almirante intercambiando historias con el vagabundo y Freya contribuyendo de vez en cuando. Aproximadamente una hora de viaje en bote más tarde, el vagabundo anunció su llegada a la entrada de una pequeña caverna cubierta de cristal. Alex creó casualmente un muelle de hielo para que el almirante no tuviera que saltar al agua para amarrar la canoa. Gracias por la ayuda, sí, dijo el hombre con una sonrisa al vagabundo. Fue solo después de entrar en la caverna de cristal que Alex tuvo suficiente espacio para volver a su estado normal y permitir que el vagabundo viera sus rasgos de cerca por primera vez. Alex no había reemplazado su recubrimiento de metal ya que lo encontró inútil después de obtener todos los elementos para que tuviera su verdadera apariencia. Realmente bonitos, ¿no?,
Preguntó el almirante con una sonrisa, sorprendiendo al vagabundo que estaba estudiando a Alex. ¿Qué? Preguntó el hombre sorprendido. Las escamas de Sid, muy populares entre las damas por lo bonitas que se ven. Demonios, tu hermana en realidad tiene una pequeña colección de las cosas que suceden, no es que hayas oído eso de mí. Dijo el almirante con una gran sonrisa. No puedo decir mucho que la culpe por verlos por mí mismo, realmente lujosos y suaves, casi antinaturales. Dijo el vagabundo con los ojos ligeramente entrecerrados. Alex no pudo evitar levantar una ceja ante esta declaración, ya que el vagabundo parecía haber notado como todas sus escamas eran uniformes e idénticas de alguna manera. Sí, los herreros en casa están esperando que se deshaga de nuevo para armar un conjunto de armaduras ahora que Sid tiene todos los elementos. Algo sobre cómo hacer la armadura perfecta, pero no pude hacer que me explicaran más. Dijo el almirante encogiéndose de hombros. El vagabundo no dijo nada a eso y volvió su atención hacia el cristal como un capullo de seda al final de la caverna. La escena del corte del juego se desarrolló con una gran diferencia cuando Alex interceptó el rayo de bioenergía pura que habría golpeado al vagabundo originalmente. La habilidad de sanguijuela de bioenergía que Alex había tomado hace un tiempo mostró su uso cuando absorbió el rayo de energía como si respirara. Luego se llevó una gran sorpresa cuando esa energía aumentó inmediatamente sus energías elementales. Gracias al sistema, Alex nunca se había dado cuenta de que podía usar bioenergía pura para aumentar sus elementos. Para ser honesto, Alex podría haberlo descubierto antes si no estuviera tan decidido a usar la habilidad para contrarrestar a Zenojiva. Sin embargo, la naturaleza de Zenojiva lo convirtió en el monstruo perfecto para usar esta habilidad en cualquier cosa que distrajera a Alex. Tenga en cuenta que Zenojiva se formó a partir de bioenergía pura que se condensó en su propio tipo de monstruo. Esto hizo que la criatura quedara completamente sin padres a menos que quieras contar todo el planeta como su padre. Pero hasta que maduró y se metamorfoseó en Safijiva, todavía no tiene su propia firma de energía distintiva. Todo el plan de Alex desde hace tanto tiempo era usar la habilidad de sanguijuela de bioenergía para cubrir efectivamente su existencia a un nivel superior al devorar toda la bioenergía cruda en el cuerpo de Zenojivas. Las subespecies se crean cuando una cantidad extremadamente grande de bioenergía se acumula en un solo monstruo, generalmente durante varias generaciones. Sin embargo, se hace una excepción en el caso de monstruos que recolectan bioenergía activamente, como Nergigante y Zenojiva. Ambos se transforman en formas mucho más fuertes después de recolectar suficientes, como el caso de Safijiva y Ruiner Nergigante. Al devorar una gran cantidad de bioenergía, Alex quería saltarse el enorme tiempo de espera e inmediatamente pasar por la sublimación. Ahora estaba preocupado de que, en cambio, solo haría que sus elementos crecieran. Alex estaba irritado por este repentino cambio de planes, pero al final todavía se beneficia, por lo que solo fue una irritación leve. Mientras la gente huía al área, Alex hizo su movimiento y el ala se precipitó hacia el recién nacido Zenojiva y se aferró al área con su espalda azul brillante entre sus alas. El recién nacido gritó por el dolor repentino, pero eso rápidamente dio paso al pánico cuando Alex activó su habilidad sanguijuela. Un torrente de energía pura se precipitó en el cuerpo de Alex y de repente se sintió como un globo atado a una manguera contra incendios. Fue algo duro sentir que tu cuerpo cambiaba rápidamente a un estado superior. Alex no se dio cuenta de que el largo tiempo para lograr ese estado era para que el cuerpo pudiera adaptarse y, como resultado, estaba sufriendo. La única razón por la que Alex no estalló por el desbordamiento de cambios fue porque el virus que había asumido ya no tenía más uso después de la fusión inicial. En verdad, el virus se destacó en cambiar un cuerpo rápidamente a nivel genético, así que ahora que Alex se estaba sublimando, el virus volvió a ser útil. Mientras tanto, Zenojiva golpeaba todo lo que podía en un intento inútil de raspar a Alex de la espalda. Como un monstruo de energía pura, el Zenojiva literalmente podía sentir que su vida se desvanecía mientras Alex la desviaba. El recién nacido se fue debilitando cada vez más a medida que la bioenergía se desangró en Alex y, en un intento desesperado por sobrevivir, clavó sus garras delanteras en el suelo duro y comenzó a extraer bioenergía de la tierra. En verdad, este recién nacido solo tenía suficiente bioenergía para permitir que Alex alcanzara el 5% de sublimación. Ahora que Zenojiva intentaba drenar la bioenergía de los alrededores, el charco del que Alex extrajo se expandió en un estanque que elevaba ese porcentaje a alrededor del 30%.
Esto no parecía una gran diferencia, pero fue suficiente para que ocurrieran algunos cambios visibles en la apariencia de Alex. Por supuesto, ninguno de estos cambios apareció mientras Alex todavía estaba conectado a Xeno'jiiva. Tampoco aparecieron inmediatamente después de que el recién nacido perdiera esta lucha de energía y se derrumbara en el suelo apenas con vida. Sin una gota de bioenergía neutra en su cuerpo, Xeno'jiiva estaba a centímetros de la muerte, pero se aferraba obstinadamente a la vida, basándose únicamente en su pura dureza. Alex todavía estaba luchando con la agonía de su propia transformación, por lo que Freya, que estaba observando todo el conflicto desde cerca, se encargó de acabar con el recién nacido. El cuerpo de Alex se estabilizó en un 30,7% de sublimación y abrió los ojos para ver a hombres y mujeres pequeños y de orejas afiladas que se preocupaban por él. Su mente estaba nublada y lenta como si acabara de despertarse después de una larga siesta, así que se movió muy lentamente para estirarse. Este movimiento sobresaltó a los pequeños wyverianos que lo vigilaban y todos se emocionaron y uno de ellos salió corriendo de la habitación para anunciar el despertar de Alex. Alex bostezó exponiendo sus afilados colmillos, mientras la confusión sobre su mente se aclara lentamente y mira a su alrededor. Parecía ser una gran tienda de campaña que se armó apresuradamente, ya que el suelo alrededor de los soportes era irregular y excavado toscamente. Si no supiera nada mejor, podría jurar que fue como si esta tienda se hubiera construido a mi alrededor. Pero eso es poco probable ya que mover grandes monstruos es una práctica común. Pensó confundido. Mientras trataba de averiguar qué estaba pasando en la puerta de la tienda, se abrió y el almirante caminó. ¿Disfrutas de tu siesta, Sid?, preguntó con una sonrisa que hizo que Alex fuera cauteloso. Sabía que esa mirada nunca significaba nada bueno para él, por lo que Alex se preocupó de los trucos. El almirante vio la mirada cautelosa que Alex le estaba dando y se rió entre dientes. Te has perdido muchas cosas ingeniosas mientras estabas fuera, por ejemplo, ancianos templados. Dijo el hombre y Alex de repente se dio cuenta de que podría haber estado dormido por mucho más tiempo de lo que supuso originalmente. 1 mes y medio, ese es el tiempo que estuviste fuera. Para empeorar las cosas, nadie pudo moverte del lugar donde aterrizaste después de derribar a Big Fei, ya que tus elementos se descontrolaron sobre tus escamas. El hombre explicó seriamente. Tuve que construir esta carpa a tu alrededor para que los intelectuales te vigilaran, ya que nadie sabía lo que estaba pasando. Eso fue hasta hace una semana cuando uno de ellos lo descubrió, sublimación, dijeron, pero por lo que nadie podía decir. Ya has pasado por ese proceso. Los intelectuales lo llamaron un descubrimiento innovador ya que nadie había oído hablar de un monstruo que se sublima 2 veces. Dijo el almirante mientras mantenía contacto visual. Verás, no estoy de acuerdo con ellos, Sid, mi instinto me dice que esta es solo tu primera sublimación, pero hasta que confirmes que tenemos que seguir con la teoría de las cabezas de huevo. Dijo el almirante serio. Alex negó con la cabeza y el almirante sonrió. Así lo pensó. Aún así, ¿tiene alguna idea de por qué los demás pensaron lo contrario?, preguntó con curiosidad. Alex cortó la piel de una de sus garras y la levantó mientras una pequeña burbuja de color rojo oscuro estaba suspendida de la herida. ¿Algo que ver con tu sangre, verdad?, preguntó el hombre y Alex asintió. El almirante miró pensativo. La sangre es la parte más importante de una criatura, por lo que tener un cambio en ella podría parecer un evento de sublimación si no supieras lo contrario. Murmuró en voz alta. Alex decidió ignorar la flexión mental del almirante y elementalizarse antes de salir de la tienda. No había ni rastro del Xeno'jiiva, pero después de 1 mes y medio eso era de esperarse. Al mirar a su alrededor, Alex se dio cuenta de que se necesitaban bastantes viajes para recoger el cadáver del recién nacido de las huellas en el suelo. Cerca, el vagabundo estaba charlando con los pequeños wyverianos que Alex vio cuando se despertó. El hombre pareció notar a Alex y lo saludó con una pequeña sonrisa y Alex decidió ver lo que quería ya que no tenía nada planeado. Tengo una deuda de gratitud contigo por tomar ese rayo de energía para mí cuando emergió Xeno'jiiva. Todos estábamos bastante preocupados cuando te quedaste dormido por tanto tiempo después de la pelea, es bueno ver que estás bien. Dijo el hombre honestamente. Alex simplemente se encogió de hombros, algo inusual para ver hacer a un enorme. Este audio ha sido creado por Puffy03, si lo escuchas en otro canal que no sea este, significa que me han robado, ratero. ¿Estás seguro? Me han dicho lo raro que es que hagas una oferta así. Preguntó el vagabundo con cautela. Alex señaló al almirante que caminaba hacia ellos dos y el vagabundo parecía confundido. ¿Él también?
¿Tienes algo que mostrarnos? Preguntó con una mirada de interés. Alex asintió y el almirante se detuvo cuando tanto Alex como el vagabundo se giraron para mirarlo. ¿Qué pasó? Preguntó sin entender. Parecería que un amigo aquí tiene algo que desea mostrarnos y quiere que los dos montemos su espalda. Explicó el vagabundo. ¿Qué, crees que voy a decir que no a un viaje gratis de este tipo? Tienes que estar bromeando, vámonos ya. Dijo el almirante con una gran sonrisa antes de subirse a la espalda de Alex. El vagabundo simplemente negó con la cabeza ante el comportamiento grosero del almirante antes de subirse también a la espalda de Alex. Los dos hombres sintieron que los músculos se ondulaban debajo de ellos cuando Alex batió su ala y salió disparado hacia el cielo. Podían sentir el aire pasar a toda velocidad a su lado mientras Alex subía más y más alto en el cielo hasta que estuvieron justo por encima de la primera capa de nubes. Alex flotaba a esta altura y los dos hombres miraron a su alrededor con asombro ante la vista que los recibió. Nunca en todos mis años había visto una vista tan increíble, si nada más ver esto solo valió la pena. Dijo el vagabundo honestamente y el almirante asintió con la cabeza. Alex hizo un espectáculo de llegar a las nubes debajo de ellos y crear una copia del orbe de agua y canalizar su energía sabiendo que los dos podían sentirlo. Cuando quitó su garra que sostenía otro orbe de agua para sorpresa de los dos hombres. Alcanzando detrás de él, Alex le entregó este orbe al vagabundo, quien simplemente lo sostuvo con una expresión de asombro. Después de eso, Alex repitió esta actuación, excepto que esta vez hizo un orbe ligero para el almirante. Siempre me pregunté de dónde sacaste esas cosas, pero nunca me di cuenta de que literalmente las arrancaste del cielo. Dijo el almirante mientras miraba amorosamente su orbe de luz. Alex no reveló el hecho de que todo este proceso era totalmente innecesario y dejó que los dos hombres disfrutaran de sus nuevos juguetes. Te puedes estar preguntando por qué Alex hizo esto, la respuesta es prepararse para el futuro. Alex planeaba acumular lentamente más y más orbes elementales para que cuando finalmente creara su isla voladora pudiera inundarla con bioenergía. Había tenido esta idea como inspiración después de la explosión inicial de poder elemental del rayo de bioenergía del Xeno'jiiva. Si la bioenergía pudiera convertirse en poder elemental, ¿por qué no puede ser cierto lo contrario? Alex sabía por los orbes originales que todos los elementos fusionados creaban un metal omnielemental, pero ¿y si eso era porque esa era la forma incorrecta de fusionarlos? Siguiendo con esta idea, Alex quería probar esto recolectando algunos cristales de bioenergía y reemplazando el metal negro en crecimiento con ellos para ver si haría que el cristal de bioenergía creciera más. Si esto tuviera éxito, Alex tendría una forma de transformar cualquier área de su elección en un paraíso para los monstruos, sin gastar una cantidad ridícula de puntos en un objeto que haga lo mismo. Alex ya podía imaginar que tal artículo costaría mucho más que incluso la isla voladora. Esta actuación hizo que nadie empezara a intentar averiguar de dónde procedían los orbes más tarde. Seguro que Alex sabía que estaba engañando a los dos en su espalda haciendo esto, pero necesitaba su influencia para hacer que las otras personas pensaran que era posible obtener los orbes sin él. Si iban por ahí diciéndoles a todos cómo obtener estos orbes o simplemente explicando de dónde vienen, cuando la gente comienza a notar que Alex los almacena, el objetivo de Alex se cumplió. Era una mentira inofensiva por el bien del futuro de Alex, así que estaba seguro de que a ellos dos no les importaría mucho si alguna vez se enteraban. Las cosas estuvieron muy tranquilas en el Nuevo Mundo durante aproximadamente un año después de que mataron al primer Xeno'jiiva, sí, hubo más de uno. De hecho, había 3, Alex los drenó en secreto cuando descubrió que lo habían llevado al 90% del camino para someterse a la sublimación. Esto había comenzado el espectáculo y su piel estaba palideciendo mientras que las raíces de sus escamas después de que se las quitó para deshacerse de la picazón estaban blancas. Esto le dio la apariencia de un cielo lleno de estrellas, cuando un poco de blanco chocaba con su mayoría negro. Mientras tanto, la marca de nacimiento en forma de estrella roja y la gema en el centro se estaban volviendo azules lentamente, lo que hizo que la gente de Astera tuviera una teoría loca. Estaban empezando a creer que él podría ser la estrella de zafiro encarnada como un poderoso dragón. Lo gracioso fue que esto realmente encajaba con las acciones previas de Alex, de aparentemente conocer los eventos futuros, y crecer para igualarlos o superarlos. También explicaría su afirmación de ser el único miembro de su especie que existe, ya que solo había una estrella de zafiro para guiar el camino. La absorción de bioenergía para aumentar mi progreso hacia la sublimación se ha deslizado a paso de tortuga después de terminar esos Xeno'jiiva.
En comparación con las enormes sumas que reuní para ellos, los ancianos apenas me dan nada. Alex pensó un día mientras experimentaba con los cristales de bioenergía en su nido. Este era en realidad un pasatiempo que había adquirido después de darse cuenta de que era lo suficientemente fuerte en ese momento como para no tener que apresurarse a mejorar más. Esto había provocado que dispusiera de una considerable cantidad de tiempo libre después de su cacería diaria para llenarlo con lo que se le antojara. Durante el último mes, Alex había estado experimentando con los cristales de bioenergía que son comunes cerca de la corriente eterna. Al principio trató de hacerlos crecer usando los orbes elementales, pero se sorprendió al ver que simplemente no funcionó. Esto lo hizo descartar sus planes iniciales, pero estaba bien con eso ya que no era una gran pérdida para él de ninguna manera. Alex había creado un indicador de vida útil en el sistema después de regalarle al almirante y al vagabundo un orbe elemental a cada uno. Era una pequeña caja de bronce con símbolos de vida en varios idiomas tallados en sus costados. En la cara frontal de la cosa había un pequeño agujero, así como una pantalla digital que solo funcionaba después de que se añadiera una gota de sangre al agujero. El dispositivo usó la sangre de la cosa colocada en él para calcular exactamente la duración total de su vida sin incluir enfermedades o causas de muerte aleatorias no naturales. Para Alex, descubrió que su vida útil era de 1500 años exactamente, lo que solidificó aún más su creencia de que algún tipo de ser divino lo estableció en esta vida. Seguro que era posible que tuviera la suerte de tener un número perfecto como lapso de vida, pero lo dudaba mucho. Casi todas las criaturas o plantas tienen un número diferente para su vida útil y Alex solo había visto aparecer un número perfecto una vez de cerca de 1000 pruebas en diferentes criaturas. Todavía sabiendo que no era una especie de fuego artificial que brillaba brevemente antes de desaparecer era tranquilizador. Sabiendo que tiene mucho tiempo, incluso si en realidad no eligió la inmortalidad, lo dejó relajarse y concentrarse en cosas más allá del poder. En cambio, Alex se había adentrado en lo único que le interesaba, las actividades académicas. El almirante se había burlado de Alex por su falta de romance, pero Alex dejó bastante claro que no estaba interesado en algo tan irritante y sin sentido. Esto también era cierto ya que los cambios en la mentalidad que le trajo ser un monstruo básicamente eliminaron toda la lujuria humana de su mente, dejando una mente que estaba perfectamente bien sola. Más aún, Alex había descubierto hace mucho tiempo que su cuerpo en realidad no tenía ningún órgano reproductivo, lo que hacía que tal cosa fuera aún más inútil. En el primer experimento de Alex con los cristales de bioenergía relacionados con los orbes elementales, curiosamente descubrió que, en lugar de crecer bajo su exposición, el cristal en realidad parecía convertirse en humo y dispersarse. Originalmente pensó que tal vez los orbes realmente absorbían la bioenergía para fortalecerse, pero las pruebas posteriores demostraron que no era cierto. En cambio, lo que Alex descubrió fue que la energía se dispersó en cada uno de los elementos que se disiparon de inmediato, así como un sexto tipo de cosa que fue absorbida por el mundo. Fue muy claro para Alex que fuera lo que fuera este elemento misterioso, era exactamente lo que le faltaba para permitir que creciera el cristal de bioenergía. El problema era que, fuera lo que fuese, este elemento permanecía indetectable y, por lo tanto, no identificable mientras estuviera rodeado por los elementos conocidos. Era como si la materia se fusionara a la perfección con la energía que le quedaba. Esto dejó a Alex con bastante dolor de cabeza ya que se negaba a confiar en el sistema para cualquier pequeño inconveniente. Si los eruditos de este mundo supieran cuál era su problema, podrían golpearlo con un libro grueso con ira. Después de todo, había logrado descubrir un sexto elemento oculto y, sin embargo, se quejaba de haber tenido un obstáculo en su progreso. Este fue el mayor inconveniente que tenía el sistema, gracias a que Alex siempre obtenía las cosas al instante en lugar de tener que dedicar el tiempo que normalmente se necesita para crear sus cosas, había llegado a tener un problema con su paciencia. Cuando se trataba de combate y poder, Alex no se vio muy afectado por esto, ya que se hizo más fuerte exponencialmente, lo que le permitió usar la fuerza bruta en sus victorias. Durante procesos prolongados como la investigación adecuada, sin embargo, Alex descubrió rápidamente cuán baja era su paciencia y también descubrió la causa. Pensar que me convertiría en alguien acostumbrado a la gratificación instantánea. Pensó con amargura. Fue un pensamiento deprimente para Alex darse cuenta de que no solo había desechado la mayor parte de su humanidad voluntariamente, sino que también había olvidado las duras lecciones que aprendió como una persona sin hogar antes de su muerte.
Su pérdida de humanidad no le molestaba, ya que ser parte de esa raza no había sido más que un problema para él anteriormente. Perdiendo la paciencia de su vida pasada, sin embargo le dolió cuando se dio cuenta, y no pudo evitar preguntarse si ese ser divino estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Alex tomó este proyecto de investigación suyo como una forma de aumentar su paciencia una vez más, y resistió por completo la tentación del éxito instantáneo durante todo un mes. En este tiempo había realizado innumerables experimentos con cristales de bioenergía para descubrir este elemento oculto. Probó los efectos de crear un desequilibrio en los elementos que componían los cristales para observar los resultados junto con muchos otros. Al final del mes, Alex prácticamente no tenía rival en su conocimiento sobre los cristales de bioenergía gracias a su dedicación y talento. Ciertamente no dolía que tuviera la ventaja única de ser un poderoso monstruo de 5 elementos para canalizar hacia su objetivo. Sin este, Alex podría no haber llegado a este punto sin el sistema en décadas, si es que lo hubiera hecho. Había logrado descubrir algunas reglas que seguía este sexto elemento al que llamó espíritu. La primera era que no podía existir sin un recipiente u otro tipo de energía a la que aferrarse. Cada vez que Alex lograba sacarlo, siempre era absorbido por el propio planeta o por un objeto cercano. La segunda regla era que el espíritu causaba una diferencia fundamental en los elementos que lo absorbían en comparación con los que no. En pequeñas cantidades, esta diferencia era casi imperceptible, pero después de asegurar cuidadosamente que un guijarro de cuartos absorbiera una cantidad considerable, el cambio se hizo muy evidente. Para ser específicos, el guijarro de cuarzo cambió de blanco brumoso a tan claro como el cristal. La durabilidad del guijarro también se disparó en una cantidad increíble una vez que este cambio fundamental había terminado, alcanzando fácilmente la durabilidad del hierro de alguna manera. Teniendo en cuenta lo frágil que suele ser el cuarzo, este cambio fue sorprendente, por decirlo menos. La tercera regla encajaba con la teoría de que todos los elementos tenían un contraelemento directo, ya que el espíritu no podía bajo ninguna circunstancia fusionarse en energía de dragón. No solo fue imposible la fusión, sino que cualquier intento de hacerlo terminó con resultados violentos. Los dos elementos chocaron entre sí con tanta fuerza que desencadenó una explosión de luz y fuerza del tamaño de una granada de fragmentación cuando incluso una chispa de los dos se encontró. No hubo calor producido por esta explosión, sin embargo, para asombro de Alex, la primera vez que sucedió, llamó a esta reacción choque fotónico, ya que solo se creó luz y fuerza. Una cosa interesante que Alex descubrió fue que en realidad podía quitar cada uno de los otros 5 elementos de los cristales de bioenergía si tenía mucho cuidado, dejando un cristal con solo espíritu en él. Estos cristales espirituales tenían una utilidad terriblemente alta para mejorar las afinidades elementales de las armas de los cazadores. Alex había elegido un arma abandonada que simplemente estaba acumulando polvo en el cofre de armas de Freya para este experimento. Ni siquiera se había dado cuenta de que había desaparecido a pesar de haber cambiado de arma por el monstruo que estaba cazando en ese momento. Era un arma muy débil con propiedades eléctricas leves antes de que Alex la obtuviera. Esto definitivamente no fue cierto después de su experimento, sin embargo, ya que la afinidad elemental de las armas se disparó hasta el punto que causó que el arma se descompusiera debido a los materiales deficientes de los que estaba hecha. Las partes del arma que podían manejar la tensión de la nueva afinidad elemental enviaban brillantes arcos de electricidad constantemente en el suelo. Alex solo había visto un fenómeno así en el arma hecha por Kirin que Freya usaba a menudo. En secreto, Alex derramó sus escamas, colmillos, gemas, cuernos y espinas para crear un arma usando sus propios materiales para probar los cristales espirituales. Para este paso, hizo un poco de trampa al usar el sistema para crear una forja de tamaño divertido de dragón que Steleven. Era una cosa pequeña comparada con la monstruosa fragua que usaban los herreros reales, junto con el hecho de que su color blanco puro y dorado definitivamente no te hacía pensar en ella como una fragua. El fundidor alquímico que derretía y fusionaba los materiales se encontraba sobre la sólida plataforma de forja y tenía una tapa en la parte superior y un martillo de aspecto especial en el costado en forma de bucle. Crear una herramienta que lo ayudara a forjar solo no era una trampa en lo que a Alex se refería, ya que su investigación se centraba en la bioenergía y el espíritu en lugar de las armas y la forja. Sin embargo, sintió el pellizco, ya que hacer que la cosa se hiciera realidad le costó cerca de 15 millones de puntos de su creciente reserva. Lo que Alex había olvidado era que, si bien era técnicamente imposible fallar en la creación de algo con la forja de tamaño divertido, aún podía fallar en hacer algo de calidad decente.
Su falta de habilidad se hizo evidente después de que él fabricara la horrible espada larga. La hoja estaba llena de bultos y desafilada con extrañas estrías, mientras que el protector y el mango eran un desastre para decirlo a la ligera. Incluso un individuo frío como Alex estaba avergonzado por su creación de mala calidad hasta el punto de que inmediatamente metió la cosa en el fundidor alquímico para fundirla nuevamente junto con más material ya que no tenía perlas perfeccionistas. A diferencia de DQ-11, la forja de tamaño divertido en realidad tomó esas perlas porque el fundidor alquímico disminuyó la cantidad de material cada vez que fundió cosas y las perlas llenaron esa pérdida. Alternativamente, también podría hacer lo que hizo Alex y simplemente agregar más materiales para compensar. Gracias a su enfoque agudo y su mente poderosa, Alex solo falló otras 20 veces antes de lograr crear una espada larga básica sin fallas masivas. Contrariamente a lo que la mayoría asume, no existe un arma perfecta, sino que ese término en realidad solo se refiere al arma que no tiene fallas importantes que puedan dañar su funcionalidad. La espada larga fabricada por Alex junto con la mayoría de las armas fabricadas por la forja de tamaño divertido cayeron en esta categoría que mostró cuán asombroso era el nivel de creación de ese mundo. Esto tenía que ver principalmente con el uso de la magia en el proceso de forja del que carecían los herreros de este mundo. Sin embargo, Alex estaba bastante irritado al descubrir que el arma que elaboró a partir de sus partes era inútil para su investigación, ya que cambiaba entre elementos según el uso que se le diera. Dado que no había ningún elemento dominante que usara un cristal espiritual para mejorar la afinidad con las armas, no tenía ningún sentido para Alex. Al final, Alex simplemente colgó la espada larga en su vaina entre los orbes elementales como una decoración, ya que no podía desperdiciar todo el esfuerzo que puso en su elaboración. Al final, Alex se conformó con arrastrar materiales de sus muertes, principalmente Teostra, a la herrería para que lo convirtieran en armas elementales individuales para sus experimentos. La forja de tamaño divertido estaba escondida debajo de montones de pieles cuando Alex no la estaba usando de vez en cuando simplemente para pagar el costo que gastó en ella. Sin embargo, el almirante había discutido un poco con Alex sobre la espada larga que colgaba en la parte superior de la red. El hombre insistió en que estaba mal mantener un arma tan obviamente excepcional para acumular polvo como ese. Pero Alex se negó a entregar un arma que en realidad podría representar un riesgo para su vida ya que estaba hecha con sus propios materiales. Esta fue la primera vez que Alex y el almirante tuvieron un desacuerdo tan grande. No llegó a la hostilidad, pero ninguno de los dos estaba contento con la postura del otro sobre el asunto. La fuente real del argumento, la espada larga, fue sellada en el fondo del mar a medio camino del viejo mundo por Alex después. Tal vez si unos cientos o incluso miles de años después, cuando esa parte del lecho marino se convierta en tierra, alguien pueda reclamar esa arma, pero hasta entonces no era un problema. Alex había hecho un espectáculo de quitar la hoja para poner fin a esa discusión de una vez por todas para incomodidad de todos. Sin embargo, el que más se molestó por su pérdida fue el herrero principal, quien podía decir de que estaba hecho de un vistazo junto con su calidad. El hombre ahogó su dolor de corazón durante la semana siguiente solo en interminables jarras de cerveza mientras la hoja acechaba sus pensamientos. Alex y el almirante no se hablaron durante toda la semana. Ambos estaban de mal humor y pusieron nerviosos a todos los demás. Se reconciliaron bajo la contundente intervención y mediación de Alcina, donde ella los regañó a ambos como si fueran niños pequeños con una rabieta. La mujer daba miedo cuando estaba enojada, por lo que ninguno de los dos tuvo problemas después de eso. Sin embargo, Alex creó una habilidad de inventario para ocultar de forma segura la fragua de tamaño divertido ya que había aprendido la lección. Los eruditos habían adquirido conocimiento sobre la investigación de Alex gracias a todo el argumento que había revelado los cristales espirituales para gran irritación de Alex. La herrería tuvo un día de campo cuando los eruditos descubrieron las propiedades de refuerzo de los elementos de los cristales. A diferencia de Alex, sin embargo, no eran inmunes a grandes cantidades de daño. Esto se volvió relevante ya que Alex les había advertido que no mezclaran la energía del dragón con los cristales espirituales, pero uno de los eruditos se voló en pedazos porque no escuchó. Fue un asunto espantoso ya que la ola de conmoción destrozó al pequeño iberiano en un instante junto con un área de 10 metros, mientras golpeaba a otros 5 eruditos con la ola mucho más débil ya que estaban más lejos del centro de la ola. Los 5 sobrevivieron, pero cuando trataron de averiguar la causa de la explosión, Alex Colt les informó que el erudito se lo provocó al no escuchar.
Después de eso, se implementó una nueva regla para no ignorar las advertencias que dio Alex, ya que probablemente tenía una buena razón. La investigación de Alex sobre el elemento espíritu ya había terminado en este punto, ya que descubrió que era la energía que existía en todas las cosas como un mecanismo de equilibrio. Alex tardó 2 meses en terminar todo esto, así que mientras esperaba el comienzo de la historia de DLC, comenzó otros proyectos paralelos. Uno de esos proyectos fue la construcción de un nido más grande y privado para él. Mientras que el nido fuera de Astera funcionaba bien para descansar y socializar, no era muy grande y dejaba a Alex poco espacio para moverse, mientras que también era muy accesible al público. La ubicación del nuevo nido de Alex, hasta que pudiera comprar esa isla voladora, estaba en la copa del árbol gigante en el centro del antiguo bosque. El árbol era tal que no había un gran tronco que llegase hasta su cima, sino una gran cantidad de enormes ramas cuyas hojas llenaban el cielo. Alex eligió construir su nuevo nido en un enorme claro formado por 3 ramas que crecían juntas en línea recta hacia afuera. El área de este claro era casi la misma que la totalidad de Astera y ese era el punto. Alex eligió cuidadosamente los enormes huesos de las costillas, que tomó del valle podrido que tenían fácilmente 10 metros de largo, y usó la naturaleza única falsificable de los huesos de este mundo para enderezarlos con su fuego. Una vez que estuvieron rectos, Alex los colocó cuidadosamente uno al lado del otro hasta que todo el claro tuvo un piso, momento en el cual comenzó a recolectar una gran cantidad de metal de los huragones para cubrir todo el piso con un acabado suave y uniforme. Alex usó su control del metal para fusionar todo el piso y las ramas del árbol a la perfección para que ninguna tormenta pudiera dañarlo. Luego, Alex comenzó a crear paredes altas de huesos que rodeaban firmemente toda la base, pero esta vez dejó a propósito la curva de las costillas para crear tanto las paredes del nido como el techo. Fusionó la base de estas costillas con la base con una aleación de metal de Uragón, pero cubrió el exterior con el cuero tratado cosido de unas 3 docenas de Juratodus, lo que hizo que todo fuera a prueba de lluvia. El resultado final fue... Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.